¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Los saludo en esta hora en el glorioso nombre de Jesucristo. Es un gusto estar con cada uno de ustedes aquí en esta, su iglesia virtual, saludando a todos nuestros hermanos de la tercera edad, personas que no están asistiendo a una congregación, y a ti que me estás escuchando. Así que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es acerca de la fe. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, estoy delante de un póster, ¿sí? Que dice: fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Citando a Hebreos 11:1. Y la mejor interpretación realmente la da el libro de los Romanos 4:17. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estas cosas. Vamos a empezar, para romper el hielo, con un cántico al Señor que dice así, buscando la presencia de Dios. Dice así: exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, llénala, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Cuando nosotros llamamos la presencia de Dios, estamos llamando al Espíritu Santo que venga, a nuestro Consolador, a nuestro Maestro. Estamos llamando y Él viene, Él viene. Lo llamamos en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo viene y hace su presencia en nuestras vidas, en esta reunión. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Y en esta hora, Padre, presentamos esta palabra de fe, Señor. Ayúdanos a entender lo que es la fe, Padre. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén, amén. La fe, siempre se está hablando de la fe, y es muy importante, porque dice la Biblia que Dios puso fe en nuestros corazones. Es una de las virtudes que tenemos el ser humano, fe. E incluso en creyentes y no creyentes, Dios depositó fe en el ser humano, en el hombre y la mujer. Desafortunadamente, el ser humano se desenfocó, puso la fe en otras cosas. Unos pusieron la fe en ídolos, otros pusieron la fe en el dinero, otros pusieron la fe en sí mismos, ¿sí? Pero de alguna forma el ser humano tiene esa virtud de fe. Es una característica moral que Dios nos hizo.
vuelvo y repito, desafortunadamente una fe mal enfocada, cuando nosotros nos desviamos del propósito de fe, ¿sí? Del propósito de Dios en la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros en cuanto a la fe? ¿Sí? Y lo más interesante es que el Nuevo Testamento, la fe toda la encierra en el Señor Jesucristo, porque a través de la fe en Él es que alcanzamos la salvación. Por medio de la fe en Jesucristo es que logramos entrar en comunión con Dios. No hay otra forma que el ser humano pueda establecer una comunión, una comunicación con Dios, sino tiene que ser a través de Jesucristo. Así Dios quiso, así Dios quiere, y es el plan de Dios, y no lo podemos cambiar. ¿Sí? En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, nos dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la definición que da el libro de los Hebreos. ¿Sí? Seguridad de que lo que esperamos lo vamos a ver. Esa es la fe. ¿Sí? Por eso buscaba definiciones, y la mejor definición que pude encontrar está en el libro de los Romanos 4:17, ¿sí? Que dice: y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está hablando de dos personas diferentes. Primero, está hablando de Abraham, ¿sí? De Abraham. La primera parte de este texto está hablando de Abraham, ¿sí? La Biblia lo describe como el padre de la fe, Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue ¿qué? Le fue contado por justicia. ¿Mm? Y en la segunda parte de este texto habla de Dios, que llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Recuerda que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios puso en la fe del creyente esa virtud. Y repito, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nota el punto, y cuando venimos a que la Biblia misma nos aclara esa palabra, porque la única forma de que la podamos entender es por revelación, y por eso acudimos a Romanos 4:17, que nos habla de Dios, que llama las cosas que no son como si fueran. Es la mejor definición que nos da. Fíjese usted que en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Sí, así es. Lógicamente, la fe tiene ciertos parámetros que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos cumplir. Por ejemplo, primero
necesitamos estar en sintonía con Dios. Necesitamos estar sintonizados en el mismo dial con Dios, que es la comunión con Él. ¿Mm? Vemos el caso, repetimos, el mismo siervo de Dios, Abraham, que la Biblia lo describe como el padre de la fe. Y la misma Biblia lo declara, dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Él estaba sintonizado con Dios. Vemos el caso, por ejemplo, cuando Dios lo envió al monte a que hiciera un holocausto. Y él iba sin ningún cordero, sin ningún macho cabrío, a hacer ofrenda a Dios. Y iba con su hijo Isaac. Ahí Dios probó la fe de Abraham. El muchacho le dice, bueno, traemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? ¿Qué le responde Abraham? Dios proveerá. Y así fue. Abraham no había visto nada, pero creía en Dios. Que Dios, si él tenía que sacrificar a su hijo, lo iba a hacer y Dios lo iba a levantar. Porque para Dios nada es imposible. Sin embargo, cuando él iba a hacer el sacrificio, Dios le dice, no, Abraham, para. No tentes contra tu hijo. Y Dios le proveyó un cordero y él hizo el sacrificio, el holocausto a Dios. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tremendo. Abraham. Y él siempre caminó en base a la palabra de Dios. Dios le dijo que saliera de su casa y de su parentela y se fuera, y se fue a Ur de los Caldeos. Se fue Abraham. Y Dios lo bendijo grandemente, tanto así que le cambió el nombre. Antes era Abraham y Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes. Vemos otro caso de un hombre que estaba sintonizado con Dios. Es el caso de Josué. Dios había enviado a Josué a pelear con los gabaonitas, los amonitas, en todos esos territorios. Josué tuvo que conquistar todos esos reinos. Y dice la Escritura que llegó un momento en que él estaba en batalla y arreciaba la batalla. Y se acercaba ya el atardecer. Y entonces Josué pronunció esas palabras que dice: sol, detente en Gabaón, luna, valle de Ajaón, detente. Dice la Biblia que se detuvo el sol en aquel momento. ¡Wow! Esa es fe. ¿Pero qué? El propósito de Dios, que Josué ganara la batalla. Él estaba sintonizado con Dios. Y Dios, en base a esa palabra de Josué, Dios detuvo el sol. Tremendo. Terminaron la batalla,
Dice que duró un día el sol parado, detenido. Y después tomó su curso. Tremendo. Eso es fe, fe, fe. Ya que tuvo este hombre. ¿Pero qué? Volvemos a decir que él estaba sintonizado con Dios. Vemos el caso de David también, otro varón de Dios. Recordemos que Dios había desechado al rey Saúl, porque le había encomendado una misión y estaban en batalla contra los filisteos. Y el profeta, según Saúl, el profeta tardaba. Pero el profeta no estaba tardando. El profeta estaba tomando su tiempo. Dios toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Y en ese momento empezaron algunos soldados miedosos a correr, a desertar de las filas de Israel. Y el mismo Saúl tuvo miedo, y en ese momento hizo un holocausto de paz con sus enemigos. Tremendo. Y por ese acto que él cometió y no esperar al profeta Samuel, Dios lo desechó como rey de Israel. Porque fue contado como un acto de desobediencia a Dios. Él tenía que esperar al profeta Samuel para recibir indicación de los siguientes pasos que tenía que dar. Era el profeta el que tenía que hacer esa ofrenda a Dios y no el rey. Vemos ahí. Pero también vemos que David, una vez que Saúl fue destituido, Dios escogió a David. Dios escogió a David. ¿Y qué dice la Biblia? Según el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 22, dice Dios, porque me he escogido un varón conforme a mi corazón. Ahí está el apóstol Pedro citando eso que había ocurrido con David. Sí. Me he conseguido un varón conforme a mi corazón. Y también nos describe la misma escritura en 1 Samuel 25, 28, que David peleaba las guerras de Jehová. Todas las misiones que Dios le encomendaba, David las hacía al pie de la palabra de Dios. Por eso David fue siempre un hombre exitoso en las guerras y en las misiones que Dios le encomendaba. David. Así que notemos estos tres hombres que estaban ¿qué? Estaban en sintonía con el corazón de Dios. Por eso la iglesia necesitamos estar en sintonía con el corazón de Dios. Tremendo. ¿Y cómo? La fe
va detrás de nuestras acciones. Viene la fe y viene la acción. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 del libro de Santiago, en el 2:18, nos dice: primero nos señala y nos dice que la fe sin obras es muerta, o sea, la fe sin acción. Yo les recomiendo que revise todo el capítulo 2 del libro de Santiago. ¿Sí? Dice, la fe sin obras es muerta. Del original es, la fe sin acción es muerta. La fe sin acción es una ilusión. Para que la fe realmente la palpemos, la podamos ver realizada, tiene que ir acompañada de una acción. De lo contrario, estamos como equivocados en la definición, en el entendimiento de la fe. En el mismo Santiago 2:18 dice: muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, muéstrame tu fe por tus acciones, yo te mostraré mi fe por mis acciones. No es alardear de fe, no. La fe no se alardea. La fe se ejecuta en acciones concisas. Si oramos por un enfermo, dice la Escritura que oremos por los enfermos, que la oración eficaz del justo puede mucho y el Señor lo levantará. Si oramos por ese enfermo, necesitamos creer de que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a sanar. Porque si dudamos, dice que somos como las olas del mar, llevado por todo viento. Tenemos que creer. Y a veces estamos orando y estamos dudando. Volvemos al libro de los Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, en ese momento estamos orando en base a la palabra de Dios. Eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros oremos en base a la palabra de Dios. No orar por presunción, sino orar en base a la palabra de Dios. Y no movernos en base a esa palabra maravillosa de Dios. Tremendo. La fe. Hay cosas que rechazan la fe. La misma incredulidad, como decíamos anteriormente, la incredulidad. Dice el libro de Mateo, de San Mateo, en el capítulo 13, verso 58, dice que el Señor no hizo muchos milagros en su tierra por causa de la incredulidad de ellos. Porque la incredulidad impide que el poder de Dios fluya. La incredulidad. Y a veces nosotros estamos luchando con la incredulidad. Y necesitamos acudir a Dios. Como aquel siervo que le dice al Señor: ayuda a mi incredulidad. Porque hay una guerra dentro de nosotros entre creer y no creer. Pero si lo hacemos en base a la palabra de Dios
y sabemos que la palabra de Dios que estamos citando es correcta, correctamente interpretada. Vale, cuidado, Dios no erra en su palabra. Nosotros erramos muchas veces en su interpretación. Tremendo. Erramos en su interpretación. Sí. Y aquí vemos que la incredulidad impide que la gloria de Dios sea manifestada en nuestro medio. Segundo aspecto, la desobediencia impide que Dios responda a nuestras oraciones. Si nosotros caminamos en desobediencia, muy difícilmente vamos a recibir las cosas que le pidamos a Dios. Necesitamos llevar una vida de obediencia. Recordemos lo que le pasó a Saúl por desobedecer, citando a 1 Samuel 15:23. Y lo mismo, 1 Pedro 2:8, habla de la desobediencia. Son cosas que impiden que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Tremendo. Tercer aspecto. Primero la incredulidad, después la desobediencia y como tercer punto, el desconocimiento de la palabra de Dios. A veces desconocemos la palabra de Dios. Y al desconocer la palabra de Dios, de pronto leemos una porción bíblica y hacemos una mala aplicación. Y tropezamos nosotros y hacemos tropezar a aquellos a quienes pretendemos enseñar. Así es, mis amados hermanos, una mala aplicación de la palabra de Dios. Es terrible para nosotros, los que seguimos el Evangelio de Jesucristo. Es sumamente importante y primordial que estemos totalmente seguros de la palabra de Dios. Hay un texto bíblico, por ejemplo, que está en el libro de San Marcos, capítulo 16. Verso 18. Aquí, con antelación, nos está hablando de la gran comisión de Jesucristo. Y en la gran comisión de Jesucristo, en su última parte, hay una porción que muchos la han malinterpretado, que dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es parte de la gran comisión de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a citar todo el aspecto de la gran comisión para que entendamos un poco, redondeemos la idea. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora necesitamos aplicarla a nuestras vidas. Esta palabra de Dios.
Pero en este punto que nos dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Muchos de ellos fueron a pueblos extraños y el Señor les dijo que si les daban algo de comer, que lo hicieran, bendiciendo los alimentos. Ellos iban en la gran comisión. Y nosotros podemos desarrollar la gran comisión en plenitud. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no nos atrevamos a tentar al Señor. No es que alguien diga y tome una poción o un veneno y se lo tome y diga, la Biblia dice que si tomo cosa mortífera no me hará daño. Téngalo por seguro que si se toma un veneno se va a morir. Porque está tentando al Señor. Así de sencillo. Y citando la palabra. Vemos, por ejemplo, en el caso de San Mateo, en el capítulo 4, versos 5 al 7, el diablo estaba ahí tentando al Señor Jesucristo y le dice, escrito está, que si te lanzares, los ángeles te soportarán. ¿Y qué le contesta el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. ¿Qué estaba haciendo el diablo ahí? Estaba citando la palabra de Dios. Le estaba citando la palabra de Dios al Señor Jesucristo. El diablo se sabe la palabra. Así es. Los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Hermanos, necesitamos aplicar correctamente esta palabra. Si la aplicamos correctamente, vamos a obtener los resultados del reino de los cielos. Así es. Y tomar las promesas del Señor, tomarlas. Porque en la Biblia hay promesas para pueblos, para individuos, hay promesas para naciones, promesas para la iglesia, hay promesas. Y también nos describe la Biblia que todas las promesas son en Dios sí y en Él amén, pero necesitamos caminar en base a la voluntad y a los planes de Dios. Reconozcamos los planes de Dios, reconozcamos la voluntad de Dios y actuemos en base a ella y vamos a ver los resultados del reino de los cielos. Así es, así es. Desconocimiento de la palabra. Desafortunadamente, hay mucho desconocimiento de la palabra en muchas partes y aplicamos incorrectamente la palabra. El libro de los Romanos nos señala, por ejemplo, una palabra que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y muchos han tomado esa palabra diciendo, no, mire, la letra mata. Siga leyendo la Biblia y verás que te va a matar, te vas a volver loco. Desconocimiento de la palabra. Eso no es lo que la Biblia quiere decir, la palabra de Dios. Cuando dice la letra mata, está hablando de la ley mosaica que fue escrita en tablas.
de piedra, la ley mosaica. Esa es la letra, esa letra mata, porque ninguno de los hombres pudo llevar a cabo totalmente la ley. Todos los hombres transgredimos la ley en una o en otra forma, transgredimos la ley. Entonces, necesitamos entender de que esa palabra se refiere a la ley. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando entramos en Cristo Jesús, esta palabra que estamos leyendo entra en nosotros como Espíritu, entra como río de agua viva, entra en nosotros, porque es viva. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Biblia, y penetra hasta lo profundo del ser. Dice que penetra hasta los tuétanos, la palabra de Dios, porque es espíritu, la palabra de Dios es viva. Así es, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, porque esta palabra, que es Espíritu, el Espíritu de Dios está en la palabra, nos da vida. Y la ley mata. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo, y Él la cumplió por ti y por mí. Por los dos cumplió la ley, el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros, cuando entramos en la fe del Señor Jesucristo, es como si hubiéramos cumplido toda esa ley. Por eso hay un nuevo pacto que es con Jesús. Por eso en la última cena Él, cuando parte el pan, dice: este es mi cuerpo que por mucho es molido. Y tomó el fruto de la vid y dice: esta es mi sangre que por muchos es derramada. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y ya no estamos en el antiguo pacto, que es la ley que mata. Estamos en el nuevo pacto del Espíritu que vivifica, que nos da vida. Así es, mis amados hermanos. Y también está en quinto lugar, falsear la palabra de Dios. Decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho. Les recomiendo que lean este texto. Está en Ezequiel capítulo 22, verso 28. Decir que Dios me dijo cuando Dios no ha dicho. No podemos falsear la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho está escrito en este sagrado libro, las Escrituras. Dice la Biblia: si no hablar conforme a la ley y al testimonio es porque no le ha amanecido. Todo tiene que estar escrito en este sagrado libro. Así es, mis hermanos. Dios todo lo confirma a través de su palabra. Y entonces, si logramos estar en sintonía con Dios, podremos llamar las cosas que no son como si fueran. Así es. Hay mucha tela que cortar en cada uno de nosotros. Vayamos a Él. Busquemos su rostro, su presencia, su poder y sobre todo la revelación de Dios. Si alguien te trae una revelación diferente a este sagrado libro, no le creas, no le crea. Todo tiene que estar escrito en este sagrado libro. Todo. Y no de un texto sacar una doctrina. No.
porque ellas se entrelazan entre sí. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos muestra de que Él nos hizo a su imagen y semejanza, y que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Sepárese las aguas de las aguas, y se separaron. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y Dios puso esa virtud en tu corazón y en mi corazón. Pero para que lo podamos ver, necesitamos estar sintonizados con Dios. Y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino caminar como viendo al invisible, como viéndolo a Él. Y siguiendo su maravillosa guía que nos da. Y Dios nos guía a través de su palabra. Por eso fue que Él nos dejó este legado. Este legado nos lo dejó para ti y para mí, para que caminemos en base a lo que este sagrado libro dice. Por eso el escritor del libro de Eclesiastés, que es el libro de sabiduría, termina diciendo, todo esto se resume en una sola cosa: teme a Dios y guarda sus mandamientos, o sea, guarda sus preceptos, sus ordenanzas, guarda la palabra de Dios, y Él nos bendecirá en el nombre de Jesús. Así es, mis amados hermanos, esa es la fe. Practiquémosla, practiquémosla. Como dice el Señor Jesucristo, no te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Necesitamos caminar con Él, caminar en su gloriosa presencia, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Padre, te rogamos en esta hora que bautices, Señor, con fe a tu pueblo, Padre. Bautízanos, Señor. Necesitamos, Padre, que esta fe maravillosa, profunda y verdadera penetre en lo más profundo de nuestros corazones y la pongamos por obra. Nos arrepentimos, Padre, de toda incredulidad en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Dios soberano, que tu santo nombre sea glorificado en nuestras vidas y que podamos caminar conforme a tus preceptos y ordenanzas en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este momento, en Cristo Jesús el Señor. Amén, 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 amén. Vamos a terminar con este cántico que dice así. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber,
Necesito más. Necesito más. Dame de beber. Que el Señor nos dé de beber. ¿De qué? De su presencia. Ven, presencia de Dios. Dame de beber del río de Dios. Dame de beber de ti, Padre. Porque quiero estar en tu presencia, caminar contigo, Señor. Esa es. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, haz esta oración sencilla conmigo. Repite: Padre Santo, Dios Todopoderoso, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Señor y Salvador del mundo. Te ruego, Padre Santo, que me perdones de todos mis pecados, porque yo me arrepiento en esta hora. También, Padre Santo, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos al tercer día. Está vivo en tu presencia. Yo por fe lo recibo en mi corazón. Te ruego, Padre eterno, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, será hasta la próxima. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, en el glorioso nombre de Jesucristo, el Señor. Amén, amén, amén. Que pasen un hermoso y